Bueno, entonces como les había dicho, ahora vamos a empezar con teoría del consumidor, que más bien va a ser un proceso de decisión, pero desde una mirada del consumidor frente al mercado, ¿ya? Entonces, ya la voy a poner así nomás rápido. Recuerden siempre que yo les subo las notas, así que ahora pongan atención nomás porque yo sé que tuvieron la clase con la profe el viernes, sé que también varios y varias no pudieron ir, entonces ahora voy a hacer un repaso sobre la materia. ¿Ya? Entonces, lo importante de esta parte, que nosotros vamos a tener ciertas preferencias y vamos a tener que ordenarlas. ¿Qué prefieres? ¿Leche o Coca-Cola? ¿O qué prefieres? ¿Esto antes que esto? Y así vamos a ir ordenando nuestras preferencias. Y Francisca, las notas, yo subo las notas de las ayudantías más ordenadas, que son las que hago yo para guiarme, y las subo donde dice ayudantías desarrollo, algo así. Hay una carpeta dentro de las ayudantías que están. Ya, Bueno, gracias. si no las encuentran o algo, me avisan y las reviso. Pero bueno, nuestras preferencias las vamos a ordenar en base a una relación binaria, que les va a dar estructura a esto. Normalmente va a estar definido por X e Y, pero pueden ser muchas otras cosas, más bien una relación binaria. Entonces el objetivo va a ser establecer una relación de preferencia. Y como lo vieron en clases, esta va a ser la expresión. ¿Y qué quiere decir esto? Que X es al menos tan preferido como Y. O sea que X puede ser igual de preferido como Y o que sea más preferido. O al revés, que Y sea al menos tan preferido como X. Pero normalmente le van a dar esta en los ejercicios. ¿Ya? Eh, es importante, muy importante, eh, que siempre yo sea capaz de elegir. Y lo vamos a ver a través del primer axioma. No sé si alguien se acuerda cuál era el primer axioma que vieron en clases. ¿Nadie? Yo no fui, todavía no puedo ver la clase, estoy muy perdida. Ya, pero Sí, entiendes no, que de era alguna forma, dale. no, dale, o sea, creo que era el que como, si este es que así lo explicó la profe, como si este es amigo de este, el del medio como que podría ser amigo, pero no, no tanto, algo así. Ya, ese es O el sea, lo explicó segundo. como también con donde, Ya, ese es el segundo, pero bien. Entonces, con los axiomas nosotros vamos a ordenar nuestras preferencias. Eso es lo principal. Entonces, el axioma 1 va a ser el axioma de completitud. Y en simples palabras, ¿qué nos dice este axioma? Que nosotros seamos capaces de elegir. Lo importante en este axioma es que nosotros no podemos no elegir ninguno. O sea, si nos dan a elegir, por ejemplo, entre una manzana y una naranja, nosotros no podemos no elegir entre alguno de los dos. O es uno o el otro o ambos. ¿Ya? Entonces, la interpretación de este axioma es, si mis preferencias son completas, quiere decir que puedo elegir entre X e Y siempre. Y lo mismo va a pasar para números o para situaciones. Nosotros constantemente estamos en situaciones donde tenemos que elegir, ¿ya? Y para los números, nuestra interpretación va a ser, para cualquier par de números se cumple que y siempre nos van a dar una restricción. Y en base a eso, tenemos que ver si es que es completa o no. Y para esto voy a poner aquí en simples palabras, eh, ser capaz de elegir, lo que ya les había dicho. Y como consejo, para este axioma, traten de buscar un contraejemplo, siempre. Porque ya con uno que no se cumpla, no es completa. O sea, se tiene que cumplir para todo el conjunto de números o de opciones. ¿Ya? Y también se puede ver a través del gráfico. Entonces, al buscar, por ejemplo, un contraejemplo, a lo mejor no van a encontrar, entonces sí va a ser completo, pero cuando ya ven, uno, después ya que empiezan a hacer más ejercicios, empiezan a ver ya, ok, este podría no ser completo, me tinca, entonces voy a buscar un contraejemplo para, para respaldar que no es completo. ¿Ya? ¿Se entendió el axioma 1? ¿Sí? ¿No? Sí, quedó claro. Sí, más o menos. Ya, a ver, explíquenmelo, como ustedes lo entendieron. Yo entendí que se tenía que elegir, o sea, se tenía que, primero
no se podía decir que no. Y segundo, como que tiene que funcionar para todos. Y es como para todo esto se tiene que. No puede Súper haber bien, como uno que no se cumpla. exactamente. Es todo. Para todo el conjunto de números y de opciones se tiene que cumplir. Me van a dar siempre una restricción y lo vamos a ver después en unos ejercicios. Súper bien. Y la transitividad es la consistencia, lo que había hablado la Feña. Eh, es decir, en este hay que descartar contradicciones. Ahora quizás un poco eh, difícil entenderlo así a simple vista, pero haciendo los ejercicios lo van a poder entender. Entonces, este se trata de consistencia, o sea, no pueden haber contradicciones. Por ejemplo, si yo prefiero la naranja por sobre la uva y después prefiero la uva por sobre el kiwi. No sé, y me llegan a decir que el kiwi prefiero por sobre la naranja, eso no puede ser, es una contradicción. Si me están diciendo que la uva la prefiero por sobre el kiwi y la naranja por sobre la uva, no puedo preferir el kiwi, que es mi última opción, por sobre la naranja, ¿se entiende? Eso es un ejemplo muy simple, pero ese tipo de contradicciones. Y para la transitividad, recuerden que vamos a incluir Z, que lo vamos a ver también en un ejercicio. Entonces, si nosotros sumamos estos dos axiomas, el 1 y el 2, podemos decir que nuestras preferencias son racionales. Y con una preferencia racional nosotros podemos ya hacer un ranking de nuestras preferencias. Entonces, se necesitan los dos axiomas para saber si es racional o no. No sé si eso lo pasó la profe en clases, pero si no, se los adelanto. Y por último, para terminar el repaso, tenemos la función de utilidad. Así como teníamos una función de producción, ahora vamos a tener una función de utilidad. Y es súper importante destacar de la función de utilidad que solo indica un orden de preferencia, solo un orden. Los valores que nos podrían dar no representan, o sea, los valores no representan una cantidad, sino que representan un orden, y acuérdense de eso. Es decir, la función de utilidad es ordinal. ¿Ya? ¿Se entendió lo que dije? O sea, si la función ponte tú nos da, te invento, 34. No sé si da el número en verdad. Significa Sí. que lo que estamos sacando está en el puesto 34 del 1 al 100, ponte tú. Claro, va a depender mucho de la escala. Sí, pero Por para un ejemplo, si ejemplo. yo tengo una función de utilidad para el mismo, ya, una naranja y la otra para la uva. Que yo le dé 100 a la naranja y que le dé 0 a la uva, no significa que yo no prefiera la uva. Significa que prefiero la naranja por sobre la uva. Pero ese número Ah, ya. no significa una cantidad, sino que siempre se compara con otras funciones de utilidad, ¿ya? Y lo vamos a ver en el siguiente ejercicio. Dice, ante la pregunta ¿cuánto les gusta la fruta o verdura?, sus compañeros asignaron los siguientes puntajes. Entonces tenemos tomate, palta, lechuga y zanahoria y diferentes amigos y amigas de ustedes que asignaron esos puntajes. ¿Ya? Entonces, Lucas al tomate le dio 3,5, a la palta 4,000, lechuga -1 y a la zanahoria 5,5, y así. Entonces, la primera pregunta dice, los alumnos Sandra y Simón tienen las mismas preferencias, pues ambos asignaron puntaje 50 a la palta, ¿verdadero o falso? Aquí estamos, a la Porque palta. al final Sandra prefiere la palta y el tomate y Simón prefería la lechuga, la zanahoria y el tomate antes de la palta. Ya, bien. Entonces el fundamento detrás de eso es lo que le dije sobre la función de utilidad, que los valores o los puntajes solo indican orden de preferencias. ¿Ya? Y además no son comparables entre personas, porque si se fijan, las escalas son muy distintas entre Simón y Sandra. Bueno, y entre todos sus compañeros, pero son escalas distintas. La palta, de hecho, para Simón, como dijo Fer, está en último lugar, en cambio para Sandra está en el primer lugar junto con el tomate. ¿Ya? Entonces la primera es falsa. Luego la segunda dice, para Alex y Tomás,
todas estas frutas, verduras son males, pues todos estos puntajes son negativos, verdadero o falso. ¿Sería falso también? Es que si no indican ni una cantidad, da lo mismo que sean negativos o positivos, tiene que ser uno mayor que el otro, ¿no? Exactamente, es exactamente eso. Solo nos indican orden de preferencias. No tiene nada que ver que uno sea negativo o cero. O sea, por ejemplo, aquí que Thomas se le haya puesto 0 a la palta no significa que no prefiera la palta, sino que, de hecho, prefiere la palta por sobre todos los otros. ¿Se entiende? Oye, o sea, puedo colocar así como en preferencia por un número negativo. Sí, porque va a ser tu escala. Entonces, por ejemplo, aquí, Tomás, contéstame tú mismo. ¿Cuál es su orden de preferencia? O sea, primero la palta, después la Ya, zanahoria, después el tomate y último la lechuga. bien. Entonces te respondiste tú solo. Da lo mismo, pueden ser negativos, solo que va cambiando la escala y lo que importa es el orden. Gracias. Exactamente, como dice Natalia en el chat. El 0 no significa que no lo prefiera. Va a depender mucho de la escala. Entonces vamos con la 3. Dice, Lucas es lejos al que más le gusta la palta, pues asignó un puntaje de 4000. Aquí está Lucas y asignó puntaje a la palta de 4000. ¿Verdadero o falso? Falso. ¿Por qué, Vicente? Porque esto solo indica orden, pues, entonces la palta es lo que más le gusta al final, ¿no? Exactamente, que le haya puesto 4000 o 10000 a la palta no significa que sea el que más le gusta la palta, sino que lo tiene en primer lugar, al igual que Tomás, al igual que Sandra, en conjunto el tomate y así. ¿Ya? Y la número 4 dice, ¿quiénes tienen las mismas preferencias? Voy a borrar todo esto. Tómense su tiempo si quieren. Alex y Sandra, ¿no? Alex y Sandra, ya, Una pregunta del anterior, de la 3. que acá solo estamos, sí, acá solo estamos como diciendo como la cantidad de puntaje si es primero, segundo, tercero, no que como por tener 4000 es porque le gusta mucho, ¿a eso se refiere? Exactamente. Por ejemplo, si yo tengo, ya supongamos que es palta, no, era tomate, palta, lechuga y zanahoria. Y ya, eh, tú, Feña. Al tomate le asignas 5, a la palta le asignas 10, a la lechuga 0 y a la zanahoria -1. Y yo, Isidora, le asigno 6 al tomate, 10 a la palta, 0 a la lechuga y -1 a la zanahoria. ¿Tenemos el mismo orden de preferencias? Sí, Sí, exactamente. Entonces eso no quiere decir que no es que a ti te guste o que tú prefieras más o que yo prefiera más el tomate después de la palta y tú menos, ¿cachai? No, no tiene nada que ver. ¿Ya? ya, Yo tengo una gracias. pregunta sobre eso, Dime. que si es que uno usa las mismas escalas entre todos, igual aún así no se pueden comparar como quién prefiere más o quién prefiere menos. Exactamente. O Mm. sea, si nosotros igual van a tener las mismas preferencias, en el caso de que coincidan, pero podrían no coincidir y no tener las mismas preferencias. Ya. Entonces, ¿quiénes tienen las mismas preferencias? Me habían dicho Sandra y Alex, Y ¿cierto? Bruno Pero también. falta uno. ¿Y cuál? Bruno. Bruno. Muy bien. Entonces, vamos a poner que Bruno, Alex y Sandra tienen un orden de preferencia. ¿Cuál es el orden de preferencia? Tomate y palta juntos, como el mismo nivel. Ya, y esto se escribe así. Esa como colita de chancho, porque ven que yo escribo así. La colita de chancho significa que es indiferente entre la palta y el tomate en este caso, o entre las dos opciones que me dan. Y que sea así significa que es más preferido, ¿ya?
ténganlo en consideración. Entonces, me habías dicho palta, tomate en el mismo lugar, después, Después lechuga y al final zanahoria. ya. Bueno, en realidad ahí sería sin la colita de chancho. Pero bueno. ¿Y quién más? Ya hablamos de Bruno, Sandra y Alex. Ya, bacán. Perdón, ¿quién fue el último que me dijo la respuesta para que la repita porque ahora seguí grabando? Era Tomás y Lucas. Ya, Entonces, desde el orden era la... ¿Dónde está? Perdona, que no se ve la... Era palta, zanahoria, palta, ya, mayor a la zanahoria, mayor a la de tomate, mayor a la lechuga. ya. Muy bien. Eso sería. ¿Alguna duda con esta pregunta? ¿No? Ya, vamos con la 5. Dice, para Tom, la utilidad de consumir un postre de manzana, naranja o kiwi es de, la utilidad de manzana es de 5, la utilidad de consumir naranja es 2 y la utilidad de consumir kiwi es 1. Por otro lado, para su amigo Jerry, la utilidad de consumir manzana es 100, la utilidad de consumir naranja es 0 y la utilidad de consumir kiwi es menos 10. Dice, claramente Jerry valora más la manzana que Tom. Jerry. Además, para Jerry consumir kiwi es un mal, pues la utilidad de consumir kiwi es negativa. ¿Esto es verdadero o falso? Disculpa. Pregunta 1, 2 y 3 son de la prueba pasada. Sí, sí, eso se me fue mencionarles, pero sí fue de la prueba anterior, entonces no tiene mucho sentido que la respondamos. Ok. Entonces tenemos las utilidades para cada fruta y para cada persona. Nos están diciendo que Jerry valora más la manzana que Tom, y también para Jerry consumir kiwi es un mal, pues su utilidad es negativa. ¿Esto es verdadero o falso? ¿Falso? ¿Por qué? Sí, Porque que sea negativo no tiene que ver con que es un mal. Ya, exactamente. Y además, si se fijan, ya si bien ambos tienen distintas escalas, para los dos prefieren la manzana por sobre la naranja y esto por sobre el kiwi. Tienen el mismo orden de preferencia, distintas escalas, entonces es falso eh, completamente. ¿Quedó alguna duda con este ejercicio? ¿Se entendió? al decir como que valora, es que no les, o sea, como que les asignan puntaje, ¿cierto? Exactamente. O como que, por así decirlo, como yo valoro a una persona, es como asignarle puntaje, ¿no? Claro, es el tema del puntaje. O sea que si solo viéramos, por ejemplo, la primera función de utilidad de ambas personas para solo la manzana, no podemos saber si Jerry valora más la manzana que Tom por un tema de puntaje. No tiene nada que ver. O sea, no hay diferencia entre que le haya asignado 100 por sobre 5 si es que su orden de preferencia es el mismo. ¿Ya?
¿Se entendió? Sí. Ya, súper. Vamos con... mentira. Aquí, con la 6. Vamos con la 6. Dice, sean C y D mayores o iguales que 0. Demuestre que la función de utilidad, ya tenemos esta función de utilidad, esta función de utilidad representa las mismas preferencias que esta. ¿Por qué ocurre esto? O sea, ya sabemos que representa las mismas preferencias. ¿Por qué creen que ocurre? ¿O quién cree que no ocurre? A ver, se los digo de otra forma. Si no nos hubiesen dicho que demuestre, nos hubiesen preguntado si es que representan las mismas preferencias. ¿Qué hubiesen dicho? O sea, una está multiplicando y otra sumando, no sé. ¿Tiene que ver? Ya, ya, fíjate más en la primera. O sea, ¿qué pasa con la primera que llega a la segunda? O sea, hay una relación porque demuestra las mismas preferencias, pero ¿qué le sucede a la primera que hace llegar a la segunda? No sé qué tanta relación tenga, pero como son los mismos parámetros, me imagino el equipo 1 el equipo 2, se está hablando de lo mismo, después x1 y x2 en la primera está elevado a c y a d, y el otro está multiplicado por c y d. No sé cómo encontrar la relación, pero cuando tienes un logaritmo natural o un logaritmo elevado, es lo mismo que esté elevado a que pase hacia adelante. Entonces como que siento que está por ahí. Ya, bien. Lo que pasó es que a esta se multiplicó por logaritmo natural y por eso llega a la segunda. ¿Y esto por qué pasa? Porque se multiplica. Porque al aplicarle, esto es una transformación monótona creciente. Y esto siempre va a pasar con las funciones de utilidad. Si yo le aplico una transformación a esta, por ejemplo, va a pasar a esta, pero no va a cambiar el orden de preferencias. Por lo mismo, porque la función de utilidad es ordinal. No representa una cantidad. ¿Se entiende? O sea, yo puedo aplicarle a la primera una transformación monótona creciente, que seguramente más adelante lo van a ver más en detalle, pero quédense con que la función de utilidad es ordinal. Por eso que no cambia el orden de preferencias, sino que las dos representan las mismas preferencias. ¿Ya? ¿Se entendió? Sí, y se puede hacer con, o sea, aplica como para cualquier función o solo cuando están relacionadas con alguna multiplicación, alguna división. Algo. Que por ejemplo, no sé, imaginemos que en la función de utilidad en la G nos cambiasen algo, tendríamos que encontrar esa transformación para llegar a la otra. Si es que de alguna forma no logramos llegar, es porque no demuestra las mismas preferencias. ¿Ya? Oye, ¿y qué pasa con los números negativos? Por ejemplo, que uno dé 3 y 5 positivamente, pero a la vez se dan vuelta y como negativos son otro orden, o sea, mientras más grande, más chico, ¿cómo qué pasa con ese orden? ¿Se mantiene igual? Es que cuando hablamos de transformación, son transformaciones monótonas crecientes. Entonces, sí o sí tiene que, no sé cómo explicarlo, pero tiene que ser creciente. No puede ser decreciente. En el caso que tú estás hablando es que sean decrecientes. Y eso no nos sirve. Ya. ¿Ya? Ya. Entonces vamos con la 7. Dice, una relación binaria, que es lo que hemos estado hablando todo el rato, la X con la Y, solo está definida en cómo se relacionan los elementos. Sus propiedades son independientes de lo que se esté comparando. ¿Verdadero o falso? ¿Qué creen ustedes?
A ver, ¿entendieron la pregunta? ¿Entienden la pregunta a lo que se refiere? No. Ya, nos están diciendo que esta relación binaria que nosotros esta relación, solo está definida en cómo se relacionan los elementos. Por ejemplo, si un conjunto, vamos a decir que un conjunto es 1, 2 y 3, ¿ya? Ya, bueno, eso es un conjunto A, para que no se confundan con la X. Nos están diciendo que solo está definida en cómo se relacionan sus elementos, pero sus propiedades nos están diciendo que da lo mismo, o sea que es independiente, o sea que solo tenemos que analizar sus elementos, no sus propiedades. ¿Esto es verdadero o falso? ¿Qué creen ustedes? ¿Verdadero? Yo O creo sea, que es Ya. porque falso. esa Primero, Feña, dame tu argumento y después Nati. o sea, porque esa como X e Y son como que X es como tan preferido como Y, independiente de como las propiedades que ellos tengan, según yo. Como porque Ya, finalmente lo que hemos hablado todo el rato, la ordinal ordena, no es como que qué propiedades tiene uno arriba del otro. ya. Nati, Yo creo que, como dijimos recién, igual tienen que ver, por ejemplo, no sé si es parte de una propiedad que sea creciente o decreciente, pero tiene que ver eso también, entonces sí, sí afecta. ya. Esta pregunta es falsa. ¿Por qué? Porque, por ejemplo, cuando hablamos de propiedades, nos podemos referir también al espacio. O sea, por ejemplo, que una preferencia sea completa en R, no necesariamente tiene que ser completa en R cuadrado. Y a eso se refiere. Pero este va más relacionado a la materia. Entonces, recuerden que está bien lo que dijo la Feña y lo que dijo la Nati, pero esto se refiere más a este tipo de cosas, por ejemplo, el espacio. ¿Ya? Si bien es ordinal, también nos tenemos que fijar en qué se está comparando. ¿Ya? ¿Sí? Ya, vamos con la 8. Dice, considere los siguientes conjuntos y las relaciones binarias sobre ellos, y determine en cada caso si las relaciones son completas y transitivas. Ya, ¿alguien me puede decir qué significa que la relación sea completa o la preferencia sea completa? Elegir entre uno y otro o ambos. Ya, bien. ¿Y transitiva? Que no pueden haber contradicciones. Bien. Ya, entonces en el primer caso tenemos que el conjunto es Ana, Bob, Charlie y Donkey. Y nos están diciendo que esto significa que X sea al menos tan preferido como Y o que Y sea al menos tan preferido como X. Entonces, va. X sea al menos tan preferido como Y, sí y solo sí, X quiere a Y. Ya, para ver qué dicen ustedes. ¿Es completa o no? Entonces, esta es nuestra restricción, que X quiera a Y. Entonces, para que sea completa, se tiene que cumplir que en todos los casos del conjunto se cumpla nuestra restricción. Entonces, para todas las personas se tiene que cumplir que una quiera a la otra. Entonces, ¿es completa o no? O sea, puede ser que ahí sabemos que X quiere a Y, pero no sabemos si Y quiere a X, Ya, bien. o se da para los dos lados. Sí, pues se tiene que dar para los dos lados. Pero también, además de eso, puede ser que Ana no quiera a Bob, puede ser que Bob no quiera a Donkey. Entonces, no es completa. La restricción se tiene que cumplir para todos los elementos del conjunto.
En ese caso aplicamos si X quiere a Y, pero Y quiere a Z, X quiere a Z, y algo así era, ¿o no? Esa es transitividad, que lo vamos a ver al tiro. Entonces, para la transitividad. Responde tú mismo, Vicente. ¿Es transitivo o no? No lo sería, ¿o? Que Ya, necesariamente Z quiere a Y, o sea, o X quiere a Y, exactamente, Z. exactamente. Y hablando así como de nombres, por ejemplo, si Ana quiere a Charlie y Charlie quiere a Donkey, no necesariamente Ana tiene que querer a Donkey. ¿Se entendió? Sí. Ya, súper. La B. Nuestro conjunto, no se confundan con esa X, que no es la misma, por si acaso. Es 2, 1, 2, 3, 4, 5 y 6. X va a ser al menos tan preferido como Y, sí, y solo Y. X es mayor o igual a Y cuadrado. Entonces, recuerden que tenemos que ponernos en ambos casos. En que X sea al menos tan preferido como Y, que ahí se tendría que cumplir que X sea mayor a Y cuadrado. Y en el segundo caso, que Y sea al menos tan preferido como X, que sería al revés. Cambiamos la X por la Y. Ya. Entonces, ¿se acuerdan que yo les dije, vamos a ver completitud primero? ¿Se acuerdan cuál era la forma más simple o de llegar más rápido a una conclusión si es completa o no? ¿Cómo lo podríamos hacer? Con contraejemplo. Contraejemplo. Ya, entonces, analícenla y díganme para algún contraejemplo que se les ocurra. Algún valor para Y y algún valor, o sea, para X y otro para Y. El contraejemplo tiene que cumplir el caso 1 y el caso 2. Si es que el contraejemplo no cumple alguno de esos dos, ya no se cumple porque no se cumpliría para todo el conjunto. En Sería el como caso del... poner, Dale. sería como poner que X igual a 3 y Y igual a 2 y ver si se cumple el caso. Ya, entonces, por ejemplo, para el caso 1, x3 es mayor o igual a 4, que sería 2 al cuadrado, no. Y en el caso 2, sería 2 es mayor o igual a 9, tampoco. Entonces ya ahí tenemos un contraejemplo de que no se cumple. Nati, ¿vas a dar otro ejemplo? Sí, como Y igual 1 y X igual menos 2. Ya, recuerda que es nuestro Dentro del conjunto es del 1 al conjunto. 6. Sí, No verdad. son todos los reales. Sí, sorry, me volé. A ver el chat. Em, ya, pero hagámoslos igual. Pero 1,6. Vamos a hacer 1,6. Entonces en el caso 1 va a ser 1 es mayor. No, era al revés. Bueno, igual no se cumple. Ya no se cumple para el primero, entonces no es completo. Entonces ya tenemos varios contraejemplos de que esto no es completo. ¿Se entendió? ¿Sí? ¿No? ¿Quieren ver otro contraejemplo? Incluso podrían probar Voy para a todos hacer los otro. números. Dale. Feña, dime tú un valor para X y un valor para Y. 4 y 2. 4 y 2. Entonces estamos viendo el primer caso, que es este. Sería 4
es mayor o igual a 4, sí, porque es igual. Y para el segundo, va a ser lo mismo. Ah, no. 2 es mayor o igual a 4, que es 2 al cuadrado. Pero ¿por qué No, en el 1 pusiste como 4 mayor o igual a 4 si el i es un 2? porque recuerda que esto es el i al cuadrado, entonces sería el 2 al cuadrado. Ah, ya, se pesca como ese lado, no el principio. Exactamente. O sea, hay que reemplazar Ya, ya. donde está el x, y donde está el i, el i. Y lo mismo después para el segundo. Entonces, si para alguno de los dos no se cumple, no es completa. Ya. Ah, no, pues este Entiendo. sería 16. ¿Ya? ¿Quedó claro? Sí. Ya, súper. Ahora, para ver si es transitiva, vamos a ocupar ese x, y z. Entonces, para ver si es transitiva en caso de números, por ejemplo, sí se tiene que agregar el z. Entonces, vamos a decir que para todo x, y z pertenecientes a este conjunto, se tiene que cumplir que x es mayor, siempre partimos de la restricción que nos dan, que es esta. Si bien nosotros pusimos este segundo caso, que lo tenemos que poner para ver si es completa, para transitividad partimos de esa restricción. Entonces, se tiene que cumplir que x es mayor o igual a i cuadrado, por lo tanto agregamos este z, que decimos que i va a ser mayor o igual a z cuadrado. Entonces, ¿será que x es mayor o igual a z cuadrado? Entonces nosotros lo que hacemos es tomar lo tomamos como una igualdad, entre comillas, y lo reemplazamos acá. Entonces nos va a quedar que x es mayor o igual a, y va a ser z cuadrado, pero está al cuadrado. Entonces nos va a quedar que x va a ser mayor o igual a z elevado a 4. Y nosotros queremos llegar a esto. Ahora, ¿se cumple o no? ¿Es transitivo o no? ¿Se entendió? O sea, no es tan transitivo porque habría que llevar a x mayor o igual a z4 y eso te está diciendo x mayor o igual a z2, ¿o no? Ya, al revés. Nos están diciendo que queremos llegar a esto, pero nosotros llegamos a esto. Ahora, si a lo que nosotros llegamos es mayor a lo que nos piden, entre comillas, sí es transitivo. Pero ¿qué hubiese pasado si a nosotros nos piden, chao Fer, que te vaya bien, que nos pidan esto, por ejemplo, y nosotros lleguemos a esto? Ahí no sería transitiva porque sería un conjunto mucho más chico al que nosotros llegamos, por lo tanto no se cumpliría para lo que nos están pidiendo. ¿Se entiende? Entonces z elevado a 4 es un conjunto mucho más grande que z elevado a 2, por lo tanto lo que nos están pidiendo sí se cumple, está dentro de ese z a la cuarta. ¿Se entendió? Lo vamos a ver más en detalle en otro ejemplo que nos va a dar al revés, pero no les voy a decir cuál, pero ténganlo presente. Ya, y el tercero no lo voy a escribir, pero creo que lo lean acá. Nos dice que el conjunto son frutas y x es igual de preferido que y. Recuerden que esa colita de chancho es igual de preferido o indiferente, que están en el mismo lugar, digamos. Si, solo si x es indiferente de y. Entonces, si yo tengo frutas y me están diciendo que x es igual de preferido que y, o que soy indiferente a ambos, ¿es completa o no? Mi restricción me dice que yo prefiero, por ejemplo, una naranja de igual forma que yo prefiero un kiwi.
o que prefiero de igual forma una uva a una manzana, o que soy indiferente, eso, que soy indiferente entre una uva y una manzana. ¿Es completa o no? Va a pasar lo mismo con todos los conjuntos, o sea, con todos los elementos del conjunto, que en este caso son las frutas. ¿Qué creen ustedes? Puede ser como no necesariamente como siguiendo el mismo hilo de la primera, Ya, porque como es un conjunto entero, como puede ser que sea más la manzana o la naranja, pero no al revés. exactamente. O sea, a ver, partiendo de la restricción que nos están diciendo, que para todo, si fuese completa, se tendría que cumplir que para todas las frutas yo soy indiferente. O sea, a mí me da lo mismo si consumo kiwi, manzana, naranja, uva, plátano, eso me están diciendo. Pero no es completa porque yo puedo preferir entre una naranja por sobre una frambuesa. Entonces, no es completa. No se está cumpliendo mi restricción. Yo no soy indiferente porque yo sí puedo preferir una fruta por sobre la otra. ¿Ya? Es en base a la restricción que me dan. Y ahora, ¿es transitiva o no? Transitiva no es. ¿Por qué, Vicente? Por el mismo caso, porque no necesariamente ese chanchito es como semejante, ¿no? Igual. Claro, Porque el mismo caso que nos sucedió como en la primera, pues. Si ponemos un Z, al final no necesariamente X es semejante. Ah, no, no sé si es transitiva, si es transitiva. ya viste, te diste cuenta solo que sí es transitiva. Porque, por Sí es ejemplo, transitiva. si yo prefiero la naranja al igual que el plátano y el plátano al igual que la uva, ¿prefiero igual la naranja a la uva o me es indiferente? Sí. Entonces sí es transitiva, muy bien. Qué bueno que te diste cuenta. ¿Era completiva también o no? No, no era completa. Porque en base a la restricción, que nos están diciendo que tú eres indiferente entre las frutas, yo sí puedo tener una preferencia de una fruta por sobre la otra. Entonces, en ese caso no se cumpliría, por lo que no se cumpliría para todo el conjunto de frutas. ¿Ya? ¿Se entendió? ¿Podría explicar de nuevo por qué era transitiva? Por fin. Sí. Mira, ¿qué significa ese signo? Que es igual de preferido. Ya. ¿Es igual de preferido o es indiferente? A mí me da lo mismo entre una manzana y una naranja. Eso quiere decir. Pero para que sea completa, se tiene que cumplir esa restricción, o sea, que yo sea indiferente entre dos frutas para todas las frutas. ¿Ya? Estoy explicando, perdón, la completitud, me confundí. Entonces ya, que sea igual de preferido que otra. Entonces, si yo tengo, por ejemplo, lo voy a anotar acá, una naranja igual de preferido que un plátano, y luego tengo un plátano igual de preferido que un kiwi, ¿va a ser que yo prefiero de igual forma el kiwi? O mejor dicho, si para mí es indiferente entre una naranja y un plátano, luego entre un plátano y un kiwi, ¿me va a ser indiferente entre una naranja y un kiwi? Sí, Ya, por eso es transitiva. ya, gracias. Súper. Ya, vamos con la 9. Dice, considera el siguiente conjunto A, B, C y D, donde cada elemento es un bien distinto. Su buen amigo Diego eligió de la siguiente forma. Entonces, teniendo C, D y B, eligió la C. Cuando tiene B y D, elige D. Y cuando tiene A, B, C y D, elige A. Entonces, la primera pregunta dice, construya una relación de preferencias consistentes a este comportamiento. Entonces, tenemos que ordenar de la A a la D el orden de preferencias. ¿Cuál es?
¿Alguien lo está haciendo? Como para esperar un poco o Yo lo estoy haciendo. desarrollarlo. Ya. Según yo es A, C, D y B, ¿o no? Ya, bien. Vicente, ¿llegaste a lo mismo? Sí. Súper. ¿A alguien le quedó la duda por qué ese es el orden? A mí, Ya, lo explico al tiro. Tenemos que cuando Diego tiene que escoger entre C, D y B, escoge C. Cuando escoge entre D y B, escoge D. Entonces de esto ya podemos decir que, ok, escoge C por sobre las otras dos, entonces va a estar antes que esas. Después cuando tienes que elegir entre D y B, va a elegir D. Entonces tenemos que D va a estar por sobre B. Entonces ya podemos unir estas dos. Y nos quedaría que C la prefiere por sobre D y lo prefiere por sobre B. Y ahora nos dicen que cuando tiene A, B, C y D, escoge A. O sea que escoge A por sobre todo lo otro. Entonces lo agregamos, A es su primera preferencia, luego C, luego D y luego B. ¿Se entendió? sí, gracias. Ya, súper. Vamos con la 2. Dice, construye una función de utilidad que represente estas preferencias. Entonces, para construir esta función de utilidad vamos a agregar, vamos a asignar ciertos parámetros a, a cada letra. Entonces, la A vamos a decir que, no, vamos a partir de atrás para adelante. Entonces, vamos a decir que B va a ser X1. Después se van a dar cuenta por qué de atrás para adelante. D va a ser X2, C, X3 y D, X4. Entonces, en base a esto, nuestra función de utilidad va a ser XY. Y esto va a ser igual a Y. Y sí, Entonces, dime. que pusiste 2 veces la D, la última una. Ah, bueno, gracias. Gracias. Ahí. Ya. Entonces, por ejemplo, en el caso que la función de utilidad sea para la letra A, que es X4, mi utilidad va a ser 4. Si la función de utilidad para X3, o sea, para la letra C, es X3, va a ser 3 la utilidad. Si la función de utilidad para las letras D es X2, va a ser 2 mi utilidad. Y en el caso de la B, mi utilidad va a ser 1. Entonces, esto me está dando un orden de preferencia. 4 por sobre 3 por sobre 2 por sobre 1, que va a ser A por sobre C por sobre D por sobre B. Y aquí está lo mismo. ¿Se entendió? Si lo poníamos al revés, o sea, si partíamos, ¿sí? ¿Se entendió? Súper. Pero si partíamos al revés, si poníamos así, claramente no íbamos a llegar porque al final B iba a ser X4 y íbamos a tener el orden al revés. ¿Ya? Vamos con la 3. Dice, muestre que cualquier transformación monótona creciente de la función de utilidad representa las mismas preferencias. Explique. Vamos a hacerlo aquí. Entonces recuerden que la función de utilidad era esta. Y hay que demostrar que aplicándole una transformación, como lo que hicimos con el logaritmo, va a seguir demostrando las mismas preferencias. Entonces, si mi función de utilidad es esta, por ejemplo, nosotros podríamos multiplicarla por 2 y tendríamos otra función, que sería 2i, y eso va a ser, perdón, 2 veces
la función anterior, 2 veces esa función, y eso va a ser igual a 2i. Y recuerden que esto es ordinal. Por lo tanto, no cambia el orden de preferencias, sino que cambia la escala. Con esto estamos demostrando que cambia la escala. ¿Ya? Es una demostración más de por qué una transformación monótona creciente no cambia el orden de nuestras preferencias, sino que cambia solamente la escala. ¿Ya? Y la 4 diga, vamos a hacerlo aquí mismo. Dice, prediga el comportamiento de su amigo Diego en las siguientes situaciones. Explique su razonamiento. Entonces tenemos esto y tenemos que predecir, obviamente en base a lo anterior, qué es lo que va a elegir. Entonces, entre B y C, ¿qué escoge? ¿Sí? C. Entre A, B y D. Ah, Ah, A, D, aquí no tenemos otra opción, y entre A y C, A. Entonces podemos decir que aquí prefiere A por sobre C, y C lo prefiere por sobre B. Pero aquí, ya, aquí prefiere D. Y aquí nos podría quedar la duda entre B y D. Pero en base también a lo que sabemos, va a preferir, podemos predecir que sus preferencias van a ser las mismas. ¿Ya? ¿Sí? ¿y en qué caso eso podría haber cambiado? Como que dejen de decir esas sus preferencias. Tendríamos que analizarlo. Esto viene desde este recuadro, este cuadro, porque es en base a lo anterior. Es predecir en base a lo anterior, a lo que ya sabemos. Entonces, por ejemplo, si aquí no hubiese, no sé, pero si aquí no hubiese elegido A, hubiese elegido otra letra. O que los conjuntos hubiesen sido distintos. ¿Ya? Ya, vamos con la 10. La A. O sea, dice, ya, tenemos los siguientes conjuntos y tenemos que ver las relaciones de preferencia. O sea, tenemos que ver si es completa y si es transitiva. Entonces, el primer conjunto, que son todos los reales negativos, X va a ser al menos igual de preferente que Y, si y solo si X es mayor o igual a 2Y. Entonces recuerden que es este nuestro conjunto ahora. ¿Qué tenemos que hacer primero para ver si es completa? decir que i es mayor o igual a 2x. Ya, entonces ponernos en los dos casos, ¿cierto? Y hacer un contraejemplo, ¿no? Ya, bien. Entonces con un contraejemplo para alguno de los dos casos que tengamos, ya no va a ser completo. ¿Alguien me puede dar un contraejemplo? Recuerden el conjunto. Todos los reales no negativos. Dos y tres. 2 y 3. X igual a 2 y igual a 3. Entonces, en el primer caso, 2 va a ser mayor o igual a 6 que 2 por 3. No. Y en el segundo caso, 3 va a ser mayor o igual a 4, 2 por 2. No. Ya tenemos un contraejemplo, así que no es completa. ¿Se entendió? ¿Alguien quiere dar otro ejemplo o cualquier número y vemos si es que es completa o no?
¿No? Ya, yo voy a dar 1. 100 y 51. Calcúlenlo. ¿Es completa o no? O sea, ¿esto se prestaría para contraejemplo? O sea, O sea, en el primer caso te da que 100 es mayor o igual a 102, que no se cumple. Ya, Y en el segundo te daría 51 es mayor o igual a 200, que tampoco se cumple. exactamente. Ahí tenemos otro claro contraejemplo para decir que no cumple el axioma de completitud. Ya. Ahora, la completitud, recuerden que también se puede ver a través de los gráficos. Entonces, ¿cómo se hace esto? Recordemos que tenemos estas dos. Entonces vamos a graficar. Tenemos X y graficamos la primera, que va a ser así. Ya, este es X. Obviamente que para graficarlos tienen que ponerle el igual. Y ahora vamos a hacer el análisis si es para qué lado va a ser mayor o igual. ¿Ya? Y aquí va a estar y mayor o igual a 2X. Entonces, cuando hacemos este gráfico, tenemos la idea es que para que sea completa se tiene que cubrir todo ese cuadrante. Entonces, obviamente, por ejemplo, en la primera recta, aquí tenemos que ver para qué lado vamos a rellenar este, entre comillas, rellenar este cuadrante. Entonces, por ejemplo, vamos a tomar, no sé, ya suponiendo que aquí está el 5 y aquí hay un 1. Entonces vamos a tomar este punto. Claramente así con el gráfico no podemos verlo, tenemos que calcularlo. Entonces si x es 5, ¿va a ser mayor o igual a 2 por 1? Sí. Entonces ya, este punto sí está dentro de el conjunto. Y ahora vamos a tomar, no sé, 10 y 1, este punto de acá arriba. 1 va a ser mayor o igual a 2 por 10? No, por lo tanto este no cumple. Entonces me están diciendo que todo este pedacito corresponde a x mayor o igual a 2y. ¿Ya? Esto es para el primero. Y ahora, para el segundo, vamos a tomar, ya no sé, este 3 y 1. Ahí. 3 y 1. Entonces, si x es 3, va a ser, perdón, este es al revés. Si y es 1, ¿va a ser mayor o igual a 2 por 3? No. Por lo tanto, este punto ya no pertenece, pero tomemos este mismo punto. 1,10. 10, ¿va a ser mayor a 2 por 1? Sí, por lo tanto, este conjunto sí pertenece, ese punto sí pertenece al conjunto, por lo tanto se toma todo esto. Entonces ahora que tenemos este análisis, ¿es completa o no? no, porque falta como lo del medio. ¿A eso se refiere como Exactamente, cumplir todo el cuadrante? sí, falta un pedazo. Entonces gráficamente podemos concluir que no es completa, además del contraejemplo que ya tenemos. ¿Ya? Ahora vamos a ver transitividad. ¿Cómo era el análisis de transitividad? Bueno, hay que hacer eso de incluir como un tercer valor Ya, para ver si se bien. cumple, en este caso z. Ya, entonces para todo x, y z, se tiene que cumplir que, recuerden que partimos con la restricción que nos dan, 2i, incorporamos la z.
además que y es mayor o igual a 2z. ¿Será que x es mayor o igual a 2z? ¿Qué tenemos que hacer ahora? ¿No se tiene que hacer que x tiene que ser mayor o igual a 4z? Ya, bien, porque reemplazaste este en este, ¿cierto? Sí. Que sería 2 porque ahí está el 2, por la y que serían 2z. Entonces x mayor o igual a 4z. Pero ahora, o sea, para hacernos esa pregunta tenemos que tomar el primero y el último. Y luego reemplazarlo y ver si llegamos o no a eso. Ahora, ¿es transitiva o no? Según yo debería ser transitiva. Ya. Es muy parecido al ejemplo que vimos anteriormente, que este 4z es un conjunto mucho más grande, una condición mucho más estricta que el 2z. Por lo tanto, el 2z sí está dentro de este 4z. ¿Se entiende? Diferente hubiese sido si hubiese sido al revés. Porque quedaría ahí un espacio por no cumplirse, por lo tanto no sería transitivo. ¿Ya? ¿Se entendió? ¿Sí? ¿No? Sí, sí se entendió. Ya, súper. La B. Vamos a ponerla. Ya, el mismo conjunto, los reales no negativos, y x va a ser al menos tan preferido como y, si y solo si x es mayor o igual a 0,5 por y. Entonces x va a ser al menos tan preferido como y, si y solo si x es mayor o igual a 0,5 por y. ¿Qué tenemos que hacer? Lo primero, para ver si es completa. Contraejemplo. Ya, contraejemplo, pero antes de eso hay otro paso. Poner en ambos casos. En que x sea mayor o igual a 0,5y o que y sea mayor o igual a 0,5 por x. Pero en este caso va a ser mucho más fácil, o en realidad no va a ser más fácil, sino que si quieren encontrar un contraejemplo, va a estar súper bien, pero ahora lo vamos a hacer con el gráfico, ¿ya? Para que entiendan bien el tema del gráfico. Ya. Entonces tenemos y, por mientras va a ser igual, pero ya, mayor o igual a 0,5x, y este va a ser x mayor o igual a 0,5y. En esta, vamos a analizar esta primero, esta de acá. ¿Hacia dónde tengo que pintar? ¿Hacia abajo de la recta o hacia arriba? ¿Y por qué? ¿O cómo lo podemos ver? O díganme números que podemos reemplazar para ver si es que ese punto se encuentra o no en el conjunto. Eh, 3 y 4. X, 3 y 4. Ya. Ese va a estar ya prox por acá. Entonces, 3 es mayor o igual a 0,5 por 4. Sí. Entonces este punto que está acá sí se cumple. Ya, ok, pero todavía no me queda muy claro. Hagamos uno más extremo. 10 y 1. Ya, uno aquí, bien abajo. 10 y 1. Va a ser 10. ¿Es mayor o igual a 0,5 por 1? Sí, por lo tanto ese también se cumple. Entonces lo que tenemos que pintar va a ser de aquí para abajo. Y ahora vamos con esta. Díganme números para probarla.
Ya tomemos el mismo, el 3 y el 4. ¿4 va a ser mayor o igual a 0,5 por 3? Sí, por lo tanto, este punto también pertenece. Ya, ok, pero hagamos uno, ya no sé, 20,1. ¿Qué hice a 20? 20 es mayor o igual a 0,5 por 1, también. Entonces este punto sí pertenece. Ok, pero no sabemos si ese pertenece. Veamos. X10 y 1. 1 es mayor o igual a 0,5 por 10. O sea, 1 es mayor o igual a 5. No, por lo tanto, este punto de acá no pertenece. Entonces, si este y este sí, vamos a pintar todo esto. De aquí hacia allá. ¿Se entendió? Entonces, ¿es completa o no? Sí. O sea, es que igual uno no se cumple, entonces. Pero igual estoy como cubriendo el Eso es todo, lo entonces importante. no sé. Que el complemento de ambos, o sea, no el complemento de ambos porque si no sería solamente este triángulo, pero que ambos cubran todo. O sea, que no hayan espacios en blanco, a eso se refiere exactamente. A diferencia del ejercicio anterior, que sí quedaba este pedacito en blanco, que ahí no sería completa, pero ahora se cubre todo. Por lo tanto, sí es completa. ¿Ya? Y es súper importante entonces tener los dos casos, grafican ambas rectas y tienen que ver hacia qué lado pinto para que que se cumpla ese mayor o igual. ¿Ya? Y ahí pueden saber, y también lo pueden complementar con un contraejemplo. Pero ahí va a depender también qué es lo que se le haga más fácil a ustedes. Entonces, transitividad. Lo mismo, para todo X y Z se tiene que cumplir que partimos de la restricción X mayor o igual a 0,5 por Y, luego incorporamos el Z, Y mayor o igual a 0,5 por Z, será que X es mayor o igual a 0,5Z. Entonces lo que hacemos es reemplazar este en este. Entonces va a ser X mayor o igual a ese 0,5 por este, 0,5 por Z. Y eso va a ser igual a X mayor o igual a 0,25Z. Llegamos a esto. ¿Es transitiva? No, porque es menor. Exactamente. Es el contrario a los ejercicios que habíamos hecho. Si fuese al revés, como lo que habíamos hecho, sí sería transitiva, pero es menor. O sea, hay un pedacito que falta que no se cumple, entonces no es transitiva. ¿Ya? ¿Se entendió? ¿Y por qué no es transitivo? Porque, ¿te acuerdas de este proceso que hacíamos? De Sí, pero en reemplazar este este. caso Z es aún más pequeño que antes, ¿o no? Es que creo que lo estás entendiendo al revés. A lo que nosotros queremos llegar es esto que está acá. Pero llegamos a esto, y es más pequeño. 0,25 por Z es más pequeño que 0,5 por Z. Entonces no alcanzamos a llegar. A diferencia del ejercicio anterior, por ejemplo, que nosotros queríamos llegar a esto, pero llegamos a esto, que es más grande. Por lo tanto, sí incluye este. Ah, ya, ok. ¿Se entendió? Sí, entiendo, pero, o sea, lo entiendo por como por la definición, pero claro, yo veo el X es mayor a 0,25 por Z y siento que realmente debería cumplirse, pero no, pero eso es distinto, po, ¿no? Claro.
sea, eso se puede hacer a través de este reemplazo que estamos haciendo. Claro, a simple vista uno diría, ah, ya, entonces sí se cumple, pero tenemos que comprobarlo. Y llegamos a que efectivamente no se cumple. ¿Ya? Y Pero vamos con la, no se cumple porque al final no lo podemos comprobar, ¿cierto? o sea, lo podemos comprobar así, po. Y vamos a llegar que x va a ser mayor o igual a 0,25 por z, no a 0,5 por z. Ok. Al final, para que sea transitiva, a lo que llegamos tiene que ser mayor a lo que queremos llegar, que es esto. ¿Ya? Y la C, tenemos el mismo conjunto y nos dicen que x es igual o es mayor o igual de preferido que y, si solo si x es mayor o igual a y. Vamos a hacerlo acá. X va a ser igual o mayor o igual de preferido que y, si solo si x es mayor a y. También podríamos encontrar un contraejemplo, pero en este caso sería, yo creo que más rápido hacer el gráfico. Entonces tenemos que ponernos en los dos casos, recuerden. ¿Cuál es la gráfica de esta? Son rectas, Recuerden que ¿no? O sea, una recta, bien, esa x igual a y. Entonces tenemos esta x igual a y, tenemos que ver para qué lado va a ser x mayor o igual a y y para qué otro, para qué otro lado va a ser y mayor o igual a x. ¿Qué creen ustedes? Desde esta recta, hacia abajo o hacia arriba, se cumple el primer caso, o sea que x sea mayor o igual a y. Hacia abajo. ¿Ya? ¿Alguien no entendió por qué es hacia abajo? ¿Todos entendieron por qué era hacia abajo? ¿Sí? ¿No? Pueden reemplazar los puntos y le va a dar que es hacia abajo. Pero así, a simple vista, a medida que va creciendo x, todos estos puntos que están en esta parte, x va a ser mayor o igual a y. Y lo mismo, pero al revés. O sea que en esta parte va a estar y mayor o igual a x y aquí va a estar x mayor o igual a y. ¿Y es completa o no? sí, porque cubre todo, ¿no? Exactamente. Cubre todo Ah, el cuadrante. Y ahora para ver si es transitiva, Disculpa, ¿al ¿qué final teníamos que era hacer? completa o era incompleta? Sí, es completa. Completa, ok. Por lo del gráfico nomás. Claro, Pero por contraejemplo, digamos, si 2 es mayor que 1, no sé. ¿Es más importante entonces el ejemplo del gráfico? no es muy importante, pero en algunos casos, dependiendo obviamente de la restricción que nos pongan y del conjunto, podría ser mucho más evidente verlo de esa forma. Ah, porque. Ah, ya, ok, ya. No, no. Es porque ya está restringido, ya caché. Claro, pero igual lo puedes hacer aquí, ok, 2 es mayor o igual a 1, sí. Pero ¿qué pasa si x es 1 e y es 2? ¿1 es mayor o igual a 2? No, ya tenemos un contraejemplo y así podemos encontrar muchísimos. es ¿Ya? que esa es mi pregunta. Como al encontrar un contraejemplo, yo digo que no es como completa, pero al hacer el gráfico, ahí se ve claramente que es completa. Entonces, como que en ese sentido,
¿cuál hay que pescar más? ¿Como el gráfico? O si yo hago un contraejemplo, puedo decir al tiro que no es completo. Ah, verdad, tienes toda la razón. No sé, voy a preguntar, pero yo personalmente me guiaba por el gráfico, más que por un contraejemplo. Pero voy a preguntar, ¿ya? Y por favor, me recuerdan por cuál guiarse más, ¿ya? O sea, me lo recuerdan para mandárselos por el foro, ¿ya? Ya. Pero por mientras, quédense con el gráfico. Ujú. Ahora, en otros casos, por ejemplo, bueno, en los tres en realidad podemos graficar. Lo que no podemos graficar, por ejemplo, este coincide. Este sí coincide. Pero voy a preguntar. Ya. Y para ver si es transitiva, ¿cómo era? ¿Cómo teníamos que hacerlo? ¿Se acuerdan? Como juntar las dos, ¿no? Ya, y agregar la z. Entonces, para todo x y z, se tiene que cumplir que x sea mayor a y, que y sea mayor a z. Entonces, ¿será que x es mayor a z? Sí. ¿Es transitiva o no? Sería transitivo. Ya, es transitiva. ¿A alguien le quedó la duda por qué, por qué es transitiva? Podríamos hacer lo mismo, reemplazar este en ese y. Entonces nos quería que llegaríamos al tiro a que x sí es mayor a z, que es eso. Entonces sí es transitiva. ¿Se entendió? Súper.